Están escuchando nuestro podcast, Primer Encuentro con Dios. Nuestro mayor anhelo es proveerte herramientas que te permitan comprender mejor tu fe. Y de esa forma puedas reafirmar tus convicciones y avanzar con determinación en tu camino a la eternidad. Gracias por escucharnos. Muy buenos días, familia de Primer Encuentro. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bienvenidos a nuestro podcast. Jazmín Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buen día a todos. Muy bien, gracias a Dios y bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Sexta temporada. Tercera temporada en YouTube. Sí. Después de unas buenas vacaciones, Jazmín. Tanto como vacaciones. Ah. No, pero bueno, un buen break, vamos a decir. Un buen break Sí. donde vamos a comenzar hablando, diciendo la verdad. Casi que decíamos no volvemos. Estuvo cerca. Estuvo cerca el retiro Del podcast. Pero les voy a confesar algo. Una de las razones por las cuales estamos volviendo en esta tercera temporada en YouTube. Es increíble que tengamos 3 temporadas en YouTube como YouTubers. Sí. Fue que el feedback que hemos recibido todos ustedes. Oye, sí, últimamente vieron que nos estábamos tardando un poquito en volver y nos empezaron a preguntar qué pasó con el podcast. ¿Qué pasó con el podcast? Y entonces nosotros, bueno, como que vamos a tener que volver. Sí, y de verdad que donde íbamos. Sí. Nos encontramos Y fuera de amigos nuestra ciudad. fuera de la ciudad, personas que no son practicantes de la religión evangélica, vamos a decir, que son audiencias, son amigos. Sí, Les mandamos un sí. saludo cordial desde Odessa, Texas, a todos los que nos oyen, nos ven y nos animaron a volver. Sí. Tuvimos que ver cómo era que se prendían estas máquinas otra vez y tuve que volver a aprender lo del maquillaje, Y lo del outfit. Pero Excelente. bueno, estamos contentos de estar en esta sexta temporada. Cerramos la temporada con Grip y volvimos la nueva Terminamos la temporada sin voz y volvimos sin voz. Como pueden ver, no sabemos ya qué hacer Ya está, nos entregamos Ujú. a este estilo de vida donde aprendimos a vivir con esta voz. con esta voz tan espectacular. Sí. Mi nombre es Daniel Pérez. Para la nueva audiencia, yo soy pastor en la iglesia Odessa Bible Church en Odessa, Texas. Ha sido una bendición este proyecto. Nos ha ayudado a conectar con la iglesia y no solamente con la iglesia, sino con la gente, ¿no? Con todo el mundo. Con Sí. el mundo entero. Sí. Y nuestra idea, nuestra intención, nuestro objetivo es poderles proveer herramientas que les ayuden a fortalecer su fe, que les ayuden a madurar en su fe, en una vida, A comprenderla. a comprender la vida, los Sí. misterios de la vida. Sí. No digamos que nosotros ya dominamos todo. No digamos que lo hayamos logrado. Exacto, Ujú. pero bueno, juntos. Estamos en el mismo camino todos. Una de las cosas que nos gusta más del podcast es que nos empuja a estudiar, a investigar, a prepararnos, ¿no? Sí. Y bueno, la temporada pasada estuvo increíble, Jazz. Sí, estuvo muy ¿De buena. qué hablamos la temporada pasada? Le dedicamos allí 14 episodios a la renovación de la mente. Tocamos temas de salud mental, temas cotidianos que son tabú en la iglesia. Lo fueron por muchos años, pero hoy día se está conversando más sobre estos temas. Y bueno, a mí me gustó mucho. Sí, le invitamos a que lo escuche en las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcasts, en cualquier plataforma de podcast usted lo va a poder escuchar y también lo va a poder ver Aquí en YouTube. en YouTube. Sí. Queremos enviarle un saludo especial hablando de YouTube y de video y de ver a nuestra hermana Indirita Sí. que nos regaló estas tazas. Mire, dice pastor, Nos las regaló especialmente para este podcast, Sí. para que las usáramos aquí está, aquí. salud. Y mira, cafecito. entonces, Y dice aquí pastor y estamos. pastora. No. Dice pastor y esposa del pastor. esposa del Indira es una pastor. persona Indira que está sabe. clara en la vida. Indira sabe de la doctrina, Sí. de la sana doctrina. Sí. Bueno, gracias Indirita. Un saludo para ti y bueno, gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Eh, bueno, nada, extrañábamos hacer esto. Hemos nombrado esta temporada Conociendo la voluntad de Dios. Me gusta. Me Vamos gusta a- este título. Vamos a conectar esta temporada con lo que veníamos hablando, porque en la temporada pasada nos enfocamos en un texto bíblico que se encuentra en Romanos 12. Sí.
y ese fue nuestro fundamento para hablar por ¿cuántos episodios tuvimos en la temporada? Tuvimos 14 episodios, como ya lo dije, le dedicamos 14 episodios basados en este verso que está en Romanos 12:2, que dice, no te conformes al mundo actual, sino sé transformado mediante la renovación de tu mente. Así podrás comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ujú. Entonces Entonces, nosotros pasamos todos estos meses pensando de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar. Esto no es fácil, no crean. Y bueno, parece que hablamos de la primera mitad del texto, ¿verdad? sí, Parece que le dedicamos esos 14 episodios a renovar la mente, cambiar la manera de pensar, madurar, crecer, la tener salud mental. perspectiva, la Ujú. salud mental y todo esto. Pero el final del texto dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y que es perfecta. Entonces, ¿quién no quiere conocer la voluntad de Dios? Ya. Yo muchas veces en mi vida me he hecho esta pregunta. Yo sé que tú también y que muchas personas que nos están escuchando tal vez se la están haciendo también o se la han hecho, se la siguen haciendo todos los días. Y bueno, queremos ahora compartir herramientas para aprender a conocer la voluntad de Dios, ya que hemos aprendido a transformar, a renovar nuestra mente, a pensar de una manera diferente. Ahora, ¿cómo yo sé si esto es o no es de Dios para mi vida? Sí. De eso vamos a estar hablando en esta temporada. Y la decisión vino después de mucho tiempo, tuvimos bastante tiempo para pensar y para orar y para tratar de organizar ideas. En principio íbamos a hacer estudios de libros de la Biblia, y luego pensamos, bueno, vamos a seguir estudiando teología, pero la verdad es que recientemente hemos estado recibiendo preguntas, ¿no? De hermanos de la iglesia, donde quieren aclarar qué decisiones tomar en la vida. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque me recordó mi época en la que yo hacía lo mismo con mi pastor. Y yo iba y le decía, ¿será que tengo que estudiar derecho o tengo que irme al seminario, ¿no? O quiero estudiar comunicación social. Y uno le iba con esas preguntas al pastor, em, esperando que Que Él Dios, te dijera qué hacer. en nombre de Dios, Sí, porque era el pastor. claro, ¿verdad? Entonces yo quería la dirección de Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Me caso con Yasmín? O con la otra. No, ey, ey, ¿cuál otra? Uno cuando Cuidado, pregunta es porque tiene cuidado. opciones. No había opción. Siempre has sido la única. Ok. Entonces, bueno, em, esto es un tema interesante porque mucha gente de verdad cree que Dios le va a dar esa respuesta así como que cásate con Yasmín, ¿no? Y para llegar para responder esa respuesta, para responder esa pregunta y no darle una respuesta simple, nos vamos a tomar una temporada. Sí. Porque no queremos decirle, no, así no obra Dios y punto. Vamos a desarrollar esta idea. ¿Cómo ¿Qué, funciona qué eso? es la voluntad de Dios? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la puedo discernir? Y cómo, conociendo la voluntad de Dios, yo voy a poder tomar sabias decisiones en mi vida, prácticas decisiones en mi vida. Conociendo la voluntad de Dios, yo voy a saber si debo o no debo casarme con fulano, si debo o no debo estudiar tal cosa, si debo o no debo invertir en esto o en aquello. Entonces, no puedo decir, no, usted no debería preguntar eso, porque eso No sería, queremos decir eso y ya. es una respuesta A muy todos nos ha simplista. pasado que nos hacemos estas preguntas de qué debemos hacer y eso a veces crea hasta ansiedad, preocupación, estrés, ¿verdad? Pero lo que queremos es que pensemos todos juntos. ¿Será que la voluntad de Dios se trata solamente de estas cosas a las que nos enfrentamos los seres humanos aquí? Matrimonio, hijos, carrera universitaria, trabajo, ciudad, país donde voy a Ajá, vivir. ¿Será ajá. que la voluntad de Dios tiene que ver con estas cosas? O yo me estoy estresando por esto de a gratis, como dice, y esto de verdad no sé si esto es de Dios para mí. Queremos Y lo pensar cierto es juntos. que la vida constantemente es una toma de decisiones. Desde que abres los ojos por la mañana. Entonces vamos a proveerles herramientas que les ayuden a tener más serenidad, más paz a la hora de tomar una decisión tan sencilla como ¿qué tomo hoy, café O o Coca-Cola. Coca-Cola? ¿No? Son cosas que parecen mundanas, que parecen simples, que parecen prácticas, pero que también podemos encontrar sabiduría
en la palabra a la hora de tomar decisiones, Sí, cualquier decisión de la vida. sí. De esto vamos a estar hablando en esta nueva temporada, ¿no? Lo que no queremos es que la vida se nos pase en esa preguntadera de qué hago o qué no hago, qué dejo de hacer, a dónde me voy, qué digo, cómo crío a mis hijos, así o así, a dónde los envío, aquí o allá. No queremos que la vida se nos pase así porque se va rápido. La verdad es Sí, que se va rápido y cuando vas a ver, no tomaste ninguna decisión y bueno, como esto me estaba creando tanta ansiedad y tanto estrés, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser feliz y me voy a olvidar de Dios. no voy a decidir nada y bueno, que sea lo que Dios quiera. Ese es el otro extremo. Ujú, O ujú. pienso demasiado, sobrepienso. A mí me pasa que sobrepienso. Lo dejo y voy ahí, go with the flow, como dicen. A mí me pasa que voy Tú con el eres el flow. otro extremo, ¿verdad? Así es, Pero hay que buscar el equilibrio, sí. porque sí podemos tomar decisiones sabias. Como hijos de Dios, que somos ahora, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, sí podemos tomar decisiones sabias. Y estos niveles de ansiedad, de estrés, de preocupación o de dejadez, en tal caso, se pueden disminuir cuando hacemos las cosas como Dios lo ordena en su palabra. Y no solo que sí podemos, es que sí debemos. Estamos llamados, o Estamos llamados sea, a tomar decisiones sabias, a Dios, contar nuestros días con sabiduría, a exactamente, vivir vidas que glorifiquen a Dios. así es. Y entonces eso nos está conectando un poco con la pregunta del día. La pregunta que nos vamos a hacer en este episodio de inicio de primera temporada, de sexta temporada, es, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Imagínate, una preguntita sencilla. A ver, y con eso dejamos a Yasmín en los La micrófonos. voluntad de Dios literalmente significa qué es lo que Dios quiere que yo haga o qué es lo que Dios desea. Literalmente, desde el griego tengo aquí en mis notas, significa lo que el corazón de Dios desea. Mm, Y hay una frase aquí de Charles Stanley que me gustó mucho que dice, la voluntad de Dios es lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Concierne las decisiones de Dios que hay que hacer y que no hay que hacer. mm. Eso me gustó bastante. Esto es lo que vamos a tratar. Vamos a tratar de conocer la voluntad de Dios. Yo creo que eso es un buen propósito de vida. Y creo que cae en una buena temporada del año, Mm, porque cuando empezó el 2025 y empezamos la temporada anterior, empezamos a hablar de las resoluciones y ujú. de qué quieres hacer, que si quiero correr el maratón, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que si el gimnasio y todo lo que uno escribe que quiere hacer en enero y ya va en agosto, nos olvidamos. Es bueno que nos replanteemos esas metas que nos propusimos a principios de año, pero ahora con esta perspectiva. Mm, ¿Será que sí era la voluntad de Dios esos planes que yo tenía para el 2025? ¿Y cómo van? ¿Ya los abandoné o de verdad me comprometí y mm, sigo allí? Creo excelente. que cayó en un buen momento del año que ya está corriendo la segunda mitad. Ahora, conocer la voluntad de Dios implica conocer a Dios. Total. Y mientras yo más conozco a Dios, Yasmín, yo más entiendo que Dios quiere lo mejor para mí, de verdad. Sí, Y esto es importante porque es tan sencillo como que aquel que no tiene un concepto claro de Dios y cree que Dios es opresor, Dios es castigador, Dios es malo, Dios es cruel, nunca va a creer que la voluntad de Dios es buena, es buena, es agradable, es perfecta. Lo ¿entiendes? dice su palabra. Entonces, pero para poder conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, primero tenemos que conocer a un Dios bueno, a un Dios Agradable. agradable y perfecto. Así es. Entonces, no podemos hablar de la voluntad de Dios si primero no hablamos de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y eso es lo que nos expone la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted está descubriendo a Dios. Él se ha revelado a nosotros. Él quiere que lo conozcamos. Y entonces usted tiene que aprender a leer la Biblia de tal forma que usted encuentre en la Biblia los atributos de Dios, como la bondad de Dios, como el amor de Dios, como la misericordia de Dios, el perdón, la justicia de Dios. Todos estos atributos que nos hacen conocer a un Dios que es bueno y que quiere lo mejor para nosotros y que tiene pensamientos de bien y no de mal y que nos ayuda para bien. Y todo lo bueno viene de Dios. Así es. Si no tenemos ese concepto de Dios, difícilmente vamos a entender la voluntad de Dios como algo bueno, como algo perfecto. Sí,
Porque el hecho de que la palabra diga esto, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, no quiere decir que vamos a vivir una vida color de rosa, que nunca se nos van a presentar inconvenientes, que nunca van a ocurrir algunas cosas malas en nuestra vida. Eso no quiere decir eso, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que la perfecta paz de ese Dios del que tú estás hablando me va a guardar en estos procesos difíciles de la vida por los que todos pasamos. Eso es Mm, parte del proceso. Pero su voluntad nunca deja de ser buena, como Él nunca deja de ser bueno. ¿Sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esta es una pregunta que no se puede responder simple, es profunda. Pero todas las respuestas que hagamos a esta pregunta nos van a llevar a la santidad. La santidad es la esencia de lo que Dios quiere para nosotros. Sí, Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Y cómo se traduce eso? Porque esto es un concepto que hay que desmenuzar, Yasmin, que hay que deshebrar, como dicen mis amigos mexicanos. sí, Porque tenemos un concepto errado de lo que es la santidad. Sobre todo la mayoría de nosotros que venimos de un background, ¿cómo decirlo? De un contexto, contexto sí, católico, ¿no? El catolicismo nos ha enseñado un concepto de lo que es lo santo o quiénes son santos, muy distorsionado, ¿no? La Biblia nos enseña que todos los que creen en Cristo Jesús son santos. sí, Oye, ya eso es revolucionario para el preconcepto que quizás tengamos en la mente. Entonces, ¿qué es la santidad? Dice la palabra que la santidad es apartados. Hemos sido apartados, hemos sido sellados por la fe que tenemos en Cristo Jesús, hemos sido santificados. Entonces la santidad se puede ver desde varios puntos de vista, desde un punto de vista posicional y desde un punto de vista ya progresivo, funcional, ¿no? De vida cristiana, sí, de, 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 de ser formados, de ser transformados, de sí, ser renovados, ¿no? Dios quiere que seamos santos. Y en primera instancia ese concepto se refiere a la salvación. En primera instancia Dios quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que se santifiquen para que no sean condenados. así es. Y luego esa santidad se empieza a ver desde un estilo de vida, desde una forma como tomamos De un decisiones, caminar, un ujú, caminar, disciplinas, proceso. A mí hábitos. me gusta verlo como un proceso, Claro, porque es que claro. lo es. Que nos Ujú, acerca más a la imagen de Dios. así es, Tenemos que entender que cuando Dios nos creó, Él nos creó para ser un reflejo de Dios en la tierra. así es. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Que Dios tiene dos orejas, una nariz, dos Dos ojos, manos. No, 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 ¿no? no ¿Qué quiere quiere decir eso. decir que somos hechos a imagen de Dios? Lo hemos explicado anteriormente, eso tiene que ver con nuestra alma, ¿verdad? Con nuestro espíritu. La parte espiritual es lo que nos conecta con Dios y es allí en donde está plasmada la imagen de Dios en el hombre, en todos los hombres, ¿verdad? Que se nubló por el pecado después de la caída es otro tema, ¿verdad? Pero es a través de la obra de Cristo que que este sacrificio nos vuelve a colocar en el lugar correcto, que es lo que tú estás explicando, la santidad posicional. En un Mm, momento, cuando llegamos a esa revelación de Dios en nuestras vidas, que yo digo, wow, el día que creí, me acuerdo claramente, ese día fuimos posicionados como santos delante de Dios, como apartados. inocentes, apartados, ¿sí? Y ya de allí en adelante es que viene este proceso, este caminar que es progresivo, Eso ¿sí? Pero es- esto que tú estás explicando es parte de la voluntad de Dios para toda la humanidad, claro, y luego que vamos todos a ir lleguen al especificando, conocimiento de claro. Dios. Ujú. Claro, esa es la S. Y para eso estamos nosotros aquí en estas plataformas y por eso hacemos lo que hacemos, por eso estamos en YouTube, porque queremos que ustedes conozcan a un Dios que es santo y que quiere que usted proceda al arrepentimiento, quiere salvar su alma, quiere librarlo del infierno. Estos son conceptos reales. Nosotros creemos que esto que predicamos es real, creemos en el cielo, creemos en el infierno. Y creemos que Dios nos diseñó a su imagen, pero nosotros desobedecimos el diseño, el modelo perfecto, nos rebelamos a su voluntad y eso generó un abismo entre Dios y el hombre, que es lo que se conoce
como el pecado. Cuando Adán y Eva cometen el pecado de desobedecer a Dios. Una instrucción muy sencilla, no coman de este fruto, ellos comieron del fruto. Eso generó un abismo entre la imagen de Dios y la imagen del hombre ya distorsionada por el pecado. Entonces ahí se distorsiona el modelo, la voluntad, el plan de Dios. Así es. Esta mañana, Benjamín empezó la escuela, mi hijo que Benjamín es nuestro hijo menor y acaba de empezar la escuela. acaba de empezar, Por eso estamos aquí tranquilamente estamos grabando en relajados. paz. Gloria a Dios. Este es nuestro hobby Sí, como de padres nuestro tiempo de calidad. empty nester. Entonces, esta mañana era la segunda semana de Benjamín. Se levanta Benjamín. En la primera semana estaba como súper entusiasmado, Estaba con ese hype de la primera semana, la emoción. súper feliz. Esta mañana lo llamamos Benjamín y empezó un drama. Tuvo un meltdown horrible después de 8 días de clase. Después de 8 días de clase dijo, renuncio, Sí, no quiero ir más. sáquenme. Sí. No quiero ir a la escuela. Me quiero quedar durmiendo, dijo. Entonces yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué te pasó en la escuela? Le pregunté. Y Benja empezó, bueno, lo que pasó fue que el otro día yo estaba ahí y bueno, Estaba empecé a allí. caminar y empezó como, se podía ver, y fue muy chistoso, como él estaba tratando de crear una historia en su mente para justificar el no ir a la escuela. Quería inventar una historia de que le había pasado algo en la escuela para que dijéramos, ok, no No vaya. vayas. Pero no pudo. Benji No pudo. es terrible diciendo mentiras. Igual a la mamá. En la tarde, después de que yo llegué del trabajo, al mediodía, le pregunté a mi esposa, mi amor, ¿cómo estás? Me extrañaste hoy, ¿verdad? Esta mañana. Sí. Y fue igual a Benjamín. Bueno, ¿Cómo te explico? sí, un poquito, me dijo, un poquito. Yo creo que ya está viviendo el sueño americano ahora. Oye, tengo 8 días, ¿sabes? Con mi tiempo solas en la casa, silencio. ¿Cómo se llama? Solitud. Y yo llegué, mi solita, amor, me extrañaste. Dios y yo. Y Yasmín como que, ¿cómo le digo que no? Ahora, yo les cuento todo esto porque yo puedo ver la imagen de Yasmín en mi hijo Benjamín. Yo puedo ver, Dios mío, es igual a su mamá. A veces en Venezuela le dicen porfiado. A veces que quiere insistir, terco, ¿no? Quiere insistir en algo y se empeña hasta lograrlo. Es independiente, se viste solo, se arregla solo, sabe lo que se quiere poner. Igual es el reflejo de su mamá. Y así nos creó Dios. Dios nos creó para ser reflejos de su gloria. Sí. Y compartió con nosotros atributos de su divinidad. Sí. Esto es increíble. Esto es lo que nos diferencia de las otras especies. Esto es lo que nos diferencia de las otras cosas maravillosas que fueron creadas, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ves? Excelente, ese es un buen ejemplo y es algo de lo que no podemos olvidar porque es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, porque Él fue quien nos creó, como tú lo dijiste, nos creó para su gloria, pero ¿qué es eso? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Tenemos que conocer a Dios para saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Pero bueno, para eso estamos aquí, le vamos a dedicar más o menos 14 episodios a esta temporada y trataremos de explicar un poquito, porque es un tema complejo, nos gustan los temas complejos. Vamos a tratar de explicar un poquito cómo se resuelve este asunto. Entonces, 2 temas principales, la voluntad de Dios, la toma de decisiones y cómo podemos traducir esto en nuestra vida diaria, en términos Así prácticos. es, cómo ¿no? se traduce. Entonces, bueno, este es el episodio introductorio del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Déjenos un Gracias. comentario. Especialmente aquellos que nos comentan en las calles. Los queremos a los que nos saludan en persona, pero por favor dejen un comentario ahí en YouTube o Un donde like, usted por lo quiere. Un like, Y usted dirá, algo. ¿pero por qué? Bueno, pero por favor, colaboren. Para que el podcast llegue a más personas. De verdad, nosotros no ganamos nada con esto, pero que nos gustaría que más personas lo escucharan. Eso es una realidad. Entonces, deja allí un comentario, un like, envíeselo a alguien si puede o colócalo en su WhatsApp, en sus redes sociales, lo que usted prefiera, lo que se le haga mejor. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes ahí
Esta temporada yo quiero ser un poco más intencional en buscarle como un valor agregado, agregarle valor a este podcast, ¿no? Y he estado orando mucho en un proyecto que hay en mi corazón con gente que en este momento está en este país y que lamentablemente ha tenido que reinventarse porque están en esa incertidumbre de que si se tienen que ir, se tienen que quedar. Hay bastantes complicaciones con el tema migratorio aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y yo quiero que esta sea una plataforma que sirva para ayudar a esta gente que está buscando la voluntad de Dios, que puede estar viviendo un momento de vulnerabilidad en sus vidas y nosotros queremos ser una bendición para ellos. Les voy a estar hablando en los próximos episodios de un proyecto que tenemos, a ver si ustedes se quieren animar a ser parte de esto, porque veo que ya hay una comunidad sólida en este podcast, veo que hay gente que le gusta lo que hacemos y la verdad es que no solamente hacemos esto, sino que hacemos obras, servimos a otros, servimos a los que están necesitados y espero que ustedes se animen. Estén pendientes de próximas informaciones que voy a estar compartiendo, pero quiero que antes de cerrar este episodio dedique un tiempo de oración por aquellos que hoy están en una situación compleja con su tema migratorio, que no saben qué decisión tomar, que no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Será que me tengo que ir? ¿Será que me tengo que quedar? Esto es una pregunta real que mucha gente se está haciendo en este momento. Y yo creo que solo Dios puede traer paz al corazón de estas familias y de estas personas. Así Así que es. les pido que oren por nuestra comunidad hispana, por nuestros hermanos inmigrantes que están en una situación de vulnerabilidad en cuanto a su estatus legal, para que Dios sea guiándoles y trayéndoles paz a sus corazones. ¿Qué te Amén. parece? Amén. Y bueno, pendiente del proyecto que les voy a presentar, se vienen cositas. Esté pendiente aquí y comparte esta información con alguien que pueda necesitarla. Un fuerte abrazo, familia de Primer Encuentro. Que el Señor les bendiga y les guarde y mucho ánimo. Bendiciones para todos.